Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Comentábamos en Ecomundo hace varios meses ya, quizás ya un año, unas declaraciones de Noel Rubini, el economista que predijo la gran recesión 2008-2009, es un prestigioso economista norteamericano, ¿no? Y él señalaba que había una serie de elementos nuevos que se estaban dando que prefiguraban un marco de situaciones políticas adversas para el comportamiento económico, dentro de lo que también señalaba el tema del terrorismo. Y justamente lo que nosotros habíamos planteado en un análisis sobre el tema de riesgos a nivel mundial era cómo los desastres naturales y el cambio climático estaba colocado en un lugar preeminente. Por supuesto, la economía con sus implicaciones, porque estos trastornos cada vez más tienen una repercusión financiera importante, y aquellos que se derivan fundamentalmente del ciclo económico, que es corriente, es regular en el funcionamiento de una economía. Y hemos ido dando seguimiento a todos estos fenómenos a partir de todo lo que ha sido el fracaso de una gestión de la crisis de Siria y el desangre de la migración hacia Europa y del norte de África por razones económicas, ¿no? Y cómo eso ha desatado todo un marco de xenofobia que junto a este ciclo de lento crecimiento, a bajísima inflación y alto nivel de desempleo, pues ha servido de caldo de cultivo junto con lo que ha sido el impacto de la globalización en los países industrializados del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, sobre todo. Alemania no ha sufrido, como hemos explicado tanto este tema, y las naciones más favorecidas han sido las de Asia, esas economías pujantes de gran crecimiento. Y allí resultó el Brexit y resultó la elección de Donald Trump, resultó la fortaleza de Le Pen, que en un momento dado pues generó un gran desconcierto en los mercados. En el día de ayer, en las elecciones en el Reino Unido, los conservadores de Theresa May ganaron sin una mayoría absoluta. Y Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, pidió de manera inmediata su dimisión. De manera que para Theresa May formar gobierno tiene necesidad de hacer coaliciones a 10 días del inicio de la negociación del Brexit. La primera ministra se ha tambaleado desde anoche tras el resultado de lo que parecía una jugada maestra que ella misma planteó al anticipar las elecciones. Y Bruselas teme que la incertidumbre política retrase y complique hasta el extremo las negociaciones del Brexit. Vamos arriba, volvemos en breve, Ecomundo, ojalá 4RD.
La primera ministra, Theresa May, se presentará en el día de hoy ante el Palacio de Buckingham y se reunirá con la reina Isabel II para pedir la formación de un nuevo gobierno. El anuncio surge después de las elecciones generales celebradas ayer, en el que el Partido Conservador de Theresa May perdió la mayoría en el Parlamento y ningún partido logró obtener suficientes escaños para gobernar. Theresa May está intentando permanecer en el poder y se entiende en los medios de opinión que el Partido Unionista, el DUP de Irlanda del Norte, le ofrecerá apoyo para formar un nuevo gobierno. El Partido Conservador obtuvo 318 votos, 8 menos de los que se necesitan para tener una mayoría. Los unionistas de Irlanda del Norte le aportarían 10 vitales escaños. Por su parte, el líder socialista del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien obtuvo el segundo lugar con 262 votos, demandó a la primera ministra May a renunciar e indicó que los laboristas están listos para servir al país. El resultado de las elecciones obliga a los Tories, a los conservadores y a la oposición a entablar negociaciones y pactos para formar gobierno. A este panorama se le conoce, tal y como comentamos en Ecomundo ampliamente, el Hung Parliament, el Parlamento colgado, porque no hay mayoría y en el sistema inglés se le da la potestad de una mayoría simple para que el Ejecutivo pueda tener y hacer un gobierno fuerte. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn dijo que intentará formar lo que se denomina un gobierno de minoría, establecer en torno a él las alianzas de los partidos minoritarios para hacer oposición. Y en el mismo sentido se manifestó el independentista Partido Nacional Escocés, la tercera fuerza del Reino Unido, que sufrió un serio retroceso en los comicios. En este escenario político, las agrupaciones minoritarias tendrán la llave del próximo gobierno, como el Partido Democrático Unionista, como hemos dicho, de Irlanda del Norte, sin el cual Theresa May no puede formar gobierno. Y está este Partido Unionista a favor del Brexit, y ese es un componente fundamental porque el Partido Nacional Escocés votó en contra del Brexit. Y un resultado importante de las elecciones de ayer es que el UKIP, ese partido nacionalista del Reino Unido, pues sufrió un descalabro total. Theresa May llamó a elecciones anticipadas, recordemos, el pasado 18 de abril, con la intención de afianzar la mayoría parlamentaria de su partido de cara al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero la primera ministra no logró su objetivo y es vista como la gran derrotada de esta elección, al haber perdido la mayoría absoluta conseguida por su partido en los comicios del año 2015. En su discurso de ayer, tras las elecciones, Theresa May insistió en la necesidad de estabilidad política en el futuro inmediato y destacó: sé que el país necesita un periodo de estabilidad y cualquiera que sea el resultado, los conservadores cumpliremos con nuestro deber de proveer esa estabilidad. Por su parte, Jeremy Corbyn, quien también mantuvo su escaño, pidió en su discurso posterior a la elección que la primera ministra renuncie y dijo: ha perdido apoyo, ha perdido confianza, ha perdido votos y eso es suficiente para renunciar. Unos 46,9 millones de electores estaban registrados para elegir 650 miembros de la Cámara de los Comunes que van a votación, como explicamos en Ecomundo. Se estima que el 16,4% de estos votantes ya habían sufragado antes de las elecciones de ayer, haciendo su uso de la facultad del voto por correo, como ocurre en Estados Unidos y en otros países.
Tal y como hemos explicado, estos comicios fueron convocados, y esto hay que insistir, por sorpresa el pasado 18 de abril por Theresa May, la primera ministra, y argumentó que estas elecciones anticipadas eran la única vía, oigamos, para lograr la estabilidad necesaria para llevar a cabo las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit. Y dice, fue con reticencia que decidí que el país necesitaba unas elecciones, pero es con una fuerte convicción que digo que es necesario para asegurar el liderazgo fuerte y estable que necesita el país para vernos completar el Brexit y lo que viene después, dijo May al anunciar la convocatoria a esos comicios 3 años antes de la fecha prevista. Oigamos, 3 años antes convocó elecciones anticipadas para lograr una mayor mayoría del Partido Conservador y de los aliados, como es el caso del Partido de la Unión de Irlanda del Norte, para negociar con un fuerte apoyo. Fue precisamente ese proceso el que llevó a Theresa May en julio del 2016 al poder, tras la dimisión de su antecesor, el también conservador David Cameron, cuya propuesta de mantener al Reino Unido dentro de la Unión Europea, y eso es importante, recordemos que detallamos ampliamente en Ecomundo que Cameron estaba a favor de mantener, y la misma Theresa May. Entonces, al perder por ese estrecho margen, pues indiscutiblemente que May ha llevado una política, y eso ha sido cuestionado, de un Brexit duro en las negociaciones, como hemos explicado en detalle en Ecomundo. Y lo que pasó ayer fue que la votación le dio la espalda a Theresa May con una frágil victoria de apenas 1,5 puntos. Es decir, que tiene que formar una coalición, tiene que llegar a pacto, es realmente la derrotada del proceso electoral de ayer, y esto es una inversión de lo que ocurrió con el Brexit, aunque tenemos en cuenta que una mayoría precaria sigue adoptando esta postura y los jóvenes finalmente jugaron un papel decisivo, que fueron los que estaban masivamente en contra del Brexit y a favor de permanecer en la Unión Europea. Esto inmediatamente tendrá repercusiones y vamos a continuar analizando, sobre todo en relación a Bruselas. Mientras tanto, lo que vemos es que el panorama en el Reino Unido se equilibra en el Parlamento y se va a iniciar un nuevo proceso. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.